¿Qué haría usted si la solución a todos sus problemas, a todas sus noches de insomnio y sus oraciones silenciosas estuviera ahí, olvidada detrás de un sofá? Para Sofía García, esta no era una pregunta cualquiera, sino el dilema que, en un día soleado en Acapulco, cambiaría su destino para siempre. Sofía era una mujer de 40 años, en cuyo semblante se dibujaba el cansancio, pero cuyos ojos guardaban la fortaleza de quien libra batallas diarias. Antes de que el sol siquiera se atreviera a tocar las aguas del Pacífico, ella ya estaba de pie en su humilde casa, preparando el desayuno para sus 2 hijos, su única y verdadera fortuna. Su rutina era una sinfonía de sacrificios: el camión abarrotado, el olor a sal de mar mezclado con el smog, y la llegada al deslumbrante hotel Estrella del Mar, un paraíso de lujo donde ella, la afanadora, era tan invisible como los granos de arena que barría. Para los huéspedes ricos era solo una sombra, pero para sus hijos, Sofía lo era todo. Y, antes de contarle lo que tanto pesaba en el alma de Sofía aquel día, si esta historia ya ha comenzado a tocar su corazón, no olvide suscribirse al canal y dejarnos su me gusta, para que así más almas buenas puedan encontrar nuestros relatos. Aquel día, el peso del mundo parecía aún más grande sobre sus hombros. Un recibo de la luz, con una advertencia de corte, gritaba desde la mesa de la cocina, y el anhelo de su hija menor, de tener un vestido nuevo para la fiesta de la escuela, resonaba en su corazón como una promesa que no sabía si podría cumplir. Con estos pensamientos, Sofía limpiaba la suite presidencial, un santuario de opulencia recién desocupado por un huésped misterioso. El silencio de la habitación solo se rompía por el sonido de su trapo sobre el mármol. Fue entonces cuando, al mover el pesado sofá de terciopelo, su mirada capturó algo: una cartera de piel oscura, de una marca que solo veía en las revistas. Con manos temblorosas, la recogió. El corazón de Sofía se desbocó, martillando en su pecho, cuando la abrió y vio no solo dinero, sino una cantidad que parecía de mentira. Un fajo de billetes de $1 que podría borrar su historia de deudas y preocupaciones por un año entero. Por un instante que pareció una eternidad, el mundo se detuvo para Sofía. En sus manos no sostenía una cartera, sino una vida distinta. Pudo verla con una claridad dolorosa. El rostro de su hijo iluminado por la salud y no por la fiebre. Los ojitos de su hija brillando al recibir su vestido nuevo, la despensa llena y la humillación de las deudas convertida en un recuerdo lejano. Una voz dulce y tentadora le susurró al oído, mostrándole lo fácil que sería. Nadie la había visto. Era un regalo del destino, una respuesta a sus plegarias desesperadas en las madrugadas solitarias. Podía simplemente guardarla en su delantal, salir de esa habitación y transformar su existencia de pobreza en una de tranquilidad. Pero entonces, como 2 anclas que la devolvían a la realidad, los rostros de sus hijos aparecieron en su mente. ¿Cómo podría enseñarles a ser rectos, a caminar con la frente en alto, si su propia madre construía su bienestar sobre el cimiento de una mentira? El dinero mancharía todo lo que tocaba, y la paz que compraría sería una ilusión, atormentada por el miedo a ser descubierta, y peor aún, por la vergüenza ante sus propios ojos. Con un suspiro que le arrancó el alma, Sofía cerró la cartera. El sonido del broche al cerrarse fue un veredicto, el final de su juicio interno. La tentación se había ido, dejando en su lugar la pesada pero digna carga de la honestidad. Se aferró a sus valores como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta. Con la decisión tomada, buscó a su supervisor, el señor Ricardo Morales, un hombre cuya sonrisa nunca le llegaba a los ojos y que caminaba por los pasillos del hotel como si fuera el dueño del mundo.
Lo encontró cerca de la recepción, revisando unos papeles con aire de impaciencia. Al acercarse, él levantó la vista, mirándola por encima del hombro con ese desdén que reservaba para los empleados de bajo rango. «Señor Morales», dijo Sofía con voz firme, extendiendo el objeto. «Encontré esto en la suite presidencial. Estaba caído detrás de un sofá». Ricardo tomó la cartera, sintiendo su peso, y una chispa de codicia brilló fugazmente en sus ojos antes de ser reemplazada por una sonrisa cínica. «Vaya, vaya, Sofía. Parece que todavía queda gente honesta en este mundo», dijo con un tono que convertía la virtud en una estupidez. «No te preocupes, yo me encargaré de encontrar al dueño». Ricardo se marchó con la cartera en su poder, dejando a Sofía con una sensación amarga en el estómago, como si su buena acción hubiera sido una ofrenda arrojada a un pozo sin fondo. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella escena no había tenido solo dos espectadores. A la distancia, a través de los impecables ventanales que daban a los jardines tropicales, un hombre había observado todo. Vestido con el sencillo uniforme de jardinero del hotel, con las manos manchadas de tierra y el rostro cubierto por la sombra de un sombrero de paja, nadie le prestaría una segunda mirada. Era Alejandro Reyes, el nuevo y enigmático dueño de toda la cadena hotelera, aunque para el mundo, en ese momento, era simplemente Alex. Él había diseñado esa prueba, dejando su propia cartera como carnada, no por capricho, sino por una profunda necesidad de encontrar el verdadero corazón de la empresa que había heredado. Y acababa de ver, en un solo acto, la podredumbre y la nobleza que convivían en su paraíso. Vio el cinismo en la sonrisa de Ricardo y la inquebrantable dignidad en la postura de Sofía, y un gesto casi imperceptible de aprobación se dibujó en su rostro. Más tarde, durante su breve descanso para almorzar, Sofía se sentó en el comedor de empleados, un cuarto bullicioso y sin ventanas en el sótano del hotel. A su lado estaba su fiel amiga, Clara, una mujer robusta y de risa fácil que trabajaba en la lavandería. Mientras Sofía le contaba en voz baja lo sucedido, Clara negaba con la cabeza. «Ay, amiga, tu corazón es demasiado bueno para este mundo», le dijo, poniendo una mano sobre la suya. «Hiciste lo correcto, de eso no hay duda, pero entregarle esa cartera a don Ricardo es como dejar la miel al cuidado de un oso». Justo en ese momento, el jardinero Alex pasó junto a su mesa para servirse un vaso de agua. Al pasar, se detuvo un segundo, y con una voz tranquila y respetuosa, se dirigió a mí. «No me sienta, Sofía». «Disculpe que me entrometa», dijo él mirándola directamente a los ojos, «pero lo que usted hizo allá en el lobby, eso no fue una estupidez, eso fue tener valor». Sofía, sorprendida, levantó la vista y se encontró con una mirada amable y genuina, un reconocimiento que la reconfortó más que cualquier recompensa. Por primera vez en mucho tiempo, alguien además de Clara la había visto de verdad. Los días comenzaron a pasar, uno tras otro, en una lenta procesión de rutina y silencio. Sofía, con una esperanza ingenua, esperaba cada mañana escuchar alguna noticia, algún comentario en los pasillos sobre un huésped agradecido que había recuperado una fortuna. Pero no hubo nada. El silencio de la gerencia era tan profundo y vasto como el océano frente al hotel. La palabra gracias nunca llegó, y el acto de honestidad de Sofía pareció desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera ocurrido. La sensación de haber sido una tonta comenzó a arraigarse en su espíritu, una espina dolorosa que se clavaba más y más con cada amanecer. La sospecha, que al principio era solo un susurro, se convirtió en un clamor cuando vio a don Ricardo luciendo un reloj nuevo. Era un reloj de oro, ostentoso y brillante, que destellaba bajo las luces del lobby cada vez que él movía la muñeca con un aire de falsa importancia.
Sofía conocía los salarios de todos. Sabía que un lujo así estaba a años luz del sueldo de un gerente. Y entonces lo comprendió. Las palabras de Clara resonaron en su cabeza y la imagen de Ricardo tomando la cartera con esa sonrisa cínica se repitió en su mente, esta vez con una claridad aterradora. Esa misma semana, el destino decidió poner a prueba su entereza de la forma más cruel. Su hijo menor, Mateo, despertó una noche ardiendo en fiebre, con una tos que parecía rasgar sus pequeños pulmones. La visita al modesto consultorio del barrio terminó con un diagnóstico de bronquitis y una receta médica cuyo costo era una bofetada a su precaria economía. De repente, la cartera llena de dólares dejó de ser el recuerdo de una tentación vencida y se convirtió en un fantasma que la atormentaba en la oscuridad de su cuarto. Mientras velaba el sueño inquieto de su hijo, con un paño húmedo en la frente del pequeño, las dudas la asaltaron con una ferocidad implacable. ¿De qué servía un corazón honesto si no podía comprar las medicinas para aliviar el dolor de su hijo? Se imaginaba el dinero en sus manos, no para lujos, sino para lo esencial, para la salud, para la tranquilidad. El arrepentimiento la invadió, un veneno amargo que le quemaba la garganta. ¿Había tomado la decisión correcta o su orgullo y sus principios habían condenado a su familia a seguir sufriendo? Un par de días después, mientras regaba unas bugambilias cerca del área de descanso de los empleados, Alex, el jardinero, se encontró de nuevo con Sofía. Notó las profundas ojeras bajo sus ojos y la tristeza que opacaba su habitual resiliencia. Con su habitual calma, se acercó y le ofreció una botella de agua. ¿Está todo bien, señora Sofía?, preguntó con genuina preocupación. Ella apenas asintió, sin querer cargar a un amable extraño con sus penas. Viendo su desolación, Alex decidió soltar una información que había guardado. «Hay un rumor corriendo por ahí», dijo en voz baja, como si compartiera un gran secreto. «Dicen que el mero mero, el nuevo dueño de todo esto, anda por aquí. Pero no como jefe, sino disfrazado de empleado. Anda viendo quién trabaja de verdad y quién no, para decidir a quién corre y a quién sube de puesto». La noticia cayó sobre Sofía como un balde de agua fría, añadiendo una nueva capa de angustia a su ya pesada carga. La noticia, como era de esperarse, se esparció como un incendio en pasto seco por cada rincón del hotel, sembrando el pánico y la paranoia. De pronto, cada compañero era un posible espía, y cada error, por mínimo que fuera, una posible causa de despido. Esa misma tarde, impulsada por la desesperación de conseguir dinero para el tratamiento completo de su hijo, Sofía estaba terminando su turno más tarde de lo habitual. Al pasar por el pasillo de las oficinas administrativas, notó que la puerta del despacho de Ricardo Morales estaba entreabierta. De su interior provenía su voz. No la voz impostada y autoritaria que usaba con los empleados, sino una voz relajada, rebosante de arrogancia y burla. Estaba hablando por teléfono. La curiosidad y la sospecha hicieron que Sofía se detuviera, ocultándose detrás de una gran maceta. «No, compadre, no te imaginas la suerte que tuve», escuchó decir a Ricardo entre risas. «Una afanadora toda ilusa, de esas que se creen que la honestidad paga las cuentas, me trajo en bandeja de plata un bono caído del cielo. Sí, la cartera de un gringo despistado. Claro que me lo quedé. Con eso pagué el reloj y hasta me va a sobrar para las vacaciones». En ese instante, el mundo de Sofía se fracturó. El aire le faltó en los pulmones y un frío glacial le recorrió la espalda. Ya no era una sospecha, era la verdad cruda y brutal, confirmando que su sacrificio había sido el premio de un ladrón.
Sofía se alejó de aquella puerta como una sonámbula, con las palabras de Ricardo repitiéndose en su mente como un eco cruel y venenoso. Un sentimiento de impotencia absoluta la invadió, aplastándola con un peso insoportable. Se sentía completamente atrapada. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía acudir? Era la palabra de una simple afanadora contra la del gerente de operaciones. Si se atrevía a acusarlo, él simplemente lo negaría todo. La despediría en el acto inventando cualquier excusa y ella se quedaría en la calle, sin trabajo, sin sustento y con la mancha de ser una empleada conflictiva. Nadie, absolutamente nadie, le creería. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella. Pensó en sus hijos, en la renta, en las medicinas de Mateo. La idea de perder el único ingreso que los mantenía a flote la aterrorizaba hasta la médula. Por un largo y oscuro momento, la injusticia la dejó sin aliento, inmóvil en medio del pasillo, convenciéndola de que el mundo estaba hecho para que hombres como Ricardo siempre ganaran y mujeres como ella siempre perdieran. Pero mientras caminaba hacia su casa, con el alma encogida, la imagen del rostro febril de su hijo apareció en su mente, seguida por la carita ilusionada de su hija esperando un vestido que nunca llegaría. Y entonces algo cambió dentro de Sofía. El miedo no desapareció, pero fue consumido por una emoción mucho más poderosa, una rabia pura y helada, la rabia de una madre leona a la que le roban el alimento de sus cachorros. Se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de ella o del dinero. Se trataba de la humillación, del desprecio con que Ricardo la miraba a ella y a todos los que consideraba inferiores. Se trataba de la decencia. En ese preciso instante, la mujer sumisa y temerosa murió y en su lugar nació una guerrera. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué armas lucharía, pero se hizo una promesa solemne a sí misma. No iba a seguir siendo una víctima. Expondría la verdad, no solo por su propia dignidad, sino por cada persona honesta que alguna vez fue pisoteada por la arrogancia del poder. Ricardo Morales iba a saber quién era Sofía García. Con la determinación ardiendo en sus venas, Sofía supo que las palabras no bastarían. Necesitaba una prueba, algo tangible que desenmascarara la mentira de Ricardo. Durante 2 días observó sus rutinas, memorizando sus horarios con la paciencia de un cazador. Finalmente encontró la oportunidad perfecta. Mientras Ricardo presidía una larga junta en el otro extremo del hotel, ella, con el pretexto de hacer una limpieza profunda, entró a su oficina. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, una mezcla de miedo y adrenalina. El lugar olía a un perfume caro y a café recién hecho, un mundo aparte de su realidad de cloro y desinfectante. Con manos rápidas y precisas, revisó cada rincón. El bote de basura, los cajones del escritorio, el espacio detrás de los muebles. Buscaba la cartera vacía, el recibo del reloj, cualquier cosa que delatara al ladrón. Pero no encontró nada. Ricardo era astuto y no había dejado ni un solo rastro de su delito. Salió de allí con las manos vacías, pero con una lección aprendida. Para vencer a una serpiente como él, tendría que usar algo más que la simple verdad. Al no encontrar pruebas físicas, Sofía decidió que su única arma restante era la confrontación directa, mirarlo a los ojos y hacerle saber que ella no era la tonta que él creía. Lo esperó en un pasillo poco transitado cerca del estacionamiento. Cuando Ricardo apareció, caminando con su aire de superioridad, ella se paró frente a él, bloqueándole el paso. Él la miró con fastidio. «¿Qué quieres ahora, Sofía? ¿No tienes nada que limpiar?» La voz de ella salió serena, pero afilada como el acero. «Sé lo que hizo, señor Morales. Sé que se quedó con el dinero de esa cartera». La sonrisa arrogante de Ricardo vaciló por
Una fracción de segundo, reemplazada por un destello de sorpresa y luego por una furia helada. Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del de Sofía, y su voz fue un siseo venenoso. Escúchame bien, gata igualada, no tienes idea con quién te estás metiendo. Una palabra más de esto a quien sea, y te juro que no solo te vas a la calle, sino que me encargaré de que no vuelvas a conseguir trabajo ni para barrer banquetas en tu vida. La batalla apenas comenzaba. Una lucha de la humildad contra la arrogancia. Si usted cree en la fuerza de mujeres como Sofía y quiere saber cómo termina esta injusticia, suscríbase ahora y déjenos su me gusta para que juntos descubramos el final de este camino. La amenaza de Ricardo dejó a Sofía temblando, no de miedo, sino de una rabia impotente. Se sentía sola, acorralada en una esquina del mundo. Con el corazón hecho pedazos, buscó a Clara en la lavandería, el único refugio seguro que le quedaba. Entre el estruendo de las máquinas y el vapor que empañaba el aire, Sofía se derrumbó. Le contó todo. La confirmación del robo, la confrontación, la amenaza vil que pendía ahora sobre su cabeza y la de sus hijos. Le confesó, con la voz rota, que la medicina de Mateo se estaba terminando y no tenía cómo comprar más. Clara la escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando Sofía terminó, su amiga no le ofreció palabras de consuelo, sino un acto de lealtad pura. Se secó las manos en el delantal y de la bolsa de su pantalón sacó un pequeño sobre de papel arrugado. Eran sus ahorros, el dinero que guardaba con recelo para una emergencia. «Toma, hermana», dijo, poniendo el sobre en las manos de Sofía. «Es para Mateo. Ya veremos después cómo pagamos las deudas. Pero la salud de ese niño y tu tranquilidad no tienen precio. En esta vida, si no nos ayudamos los pobres, nadie más lo hará». Sintiéndose amenazado por la valentía que había visto en los ojos de Sofía, Ricardo decidió que las advertencias no eran suficientes. Tenía que destruirla. Al día siguiente ejecutó su cobarde plan. Coaccionó a una de las empleadas más nuevas y asustadizas, una joven con una deuda en el hotel, amenazándola con despedirla si no hacía exactamente lo que él ordenaba. Horas más tarde, justo al final de su turno, Sofía fue llamada a la oficina de recursos humanos. Allí la esperaba Ricardo, con una expresión de falsa solemnidad, acompañado por el jefe de personal. Sobre el escritorio había una pila de toallas de lujo, de las que se usaban exclusivamente en la suite presidencial. Ricardo la acusó directamente de intentar robarlas. Sofía lo negó, atónita, mirando a su alrededor en busca de un atisbo de razón. Fue entonces cuando la joven empleada entró y, sin atreverse a mirarla a los ojos, recitó la mentira que le habían obligado a memorizar, afirmando haber visto a Sofía esconder las toallas en su bolso personal. Era una trampa perfecta y humillante. Sin más, Sofía fue suspendida de su trabajo a la espera de un despido que todos daban por seguro. Todo, absolutamente todo, parecía perdido. Con el alma hecha escombros y una orden de suspensión en la mano, Sofía se dirigió a los vestidores para recoger sus pocas pertenencias. El zumbido de las conversaciones de sus compañeras cesaba cuando ella pasaba, seguido de susurros y miradas cargadas de lástima y morbo. Cada objeto que sacaba de su pequeño casillero era una puñalada en el corazón. Una foto de sus hijos sonriendo, pegada en la puerta metálica, un rosario que le regaló su madre, un par de zapatos cómodos ya gastados por los kilómetros recorridos en aquellos pasillos. La rabia se había disuelto, dejando solo una desolación fría y pesada. Había perdido. El ladrón había ganado, y ella, la mujer honesta, salía por la puerta de atrás, tratada como una delincuente. Estaba a punto de cerrar el casillero por última vez cuando una voz tranquila y familiar sonó detrás de ella. «No deje que le quiten también la dignidad, señora Sofía». Era Alex, el jardinero.
Estaba de pie a una distancia respetuosa, con su sombrero en las manos y una mirada seria y profunda. Sofía se secó una lágrima furtiva, avergonzada de que la viera en ese estado. ¿Qué dignidad me queda? Me han acusado de ladrona. Mañana mismo me despedirán, respondió con la voz quebrada. Alex dio un paso al frente, su calma contrastando con la tormenta que ella sentía por dentro. «Yo la vi», dijo él, y sus palabras cayeron con el peso de una revelación. «El día de la cartera, yo estaba afuera podando las rosas. Yo la vi cuando usted se la entregó a ese hombre. Vi la honradez en sus ojos y vi la avaricia en los de él». El corazón de Sofía dio un vuelco. Un testigo. Alguien más había visto la verdad. Antes de que pudiera procesarlo, él continuó. «Mañana por la mañana hay una junta general con todo el personal en el salón principal. Es obligatoria. Usted ya no trabaja aquí, pero tiene que ir». «¿Ir para qué?», preguntó ella, confundida. «Para que todos me vean y se burlen de la ladrona». Alex la miró con una intensidad que la estremeció y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Tiene que ir porque la verdad necesita que alguien valiente la diga en voz alta. Por favor, no se rinda ahora, esté allí». Después de una noche en vela, debatiéndose entre la desesperanza y la extraña promesa en la mirada de Alex, Sofía tomó una decisión. Se vistió con su ropa más sencilla y con el corazón en un puño se dirigió al hotel. Entró al gran salón de eventos por la puerta de servicio y se quedó de pie en el fondo, oculta detrás de la última fila de sillas, sintiéndose una intrusa en el que había sido su mundo. El salón estaba abarrotado con todos los empleados, desde los botones hasta los chefs, todos susurrando sobre el motivo de tan repentina junta. En el escenario, pavoneándose al lado de los altos directivos, estaba Ricardo Morales. Irradiaba un aire de triunfo, saludando a algunos con una sonrisa condescendiente, el perfecto retrato del hombre que se sabe intocable. El director del hotel tomó el micrófono y tras unos anuncios sin importancia, su tono se volvió solemne. «Y ahora», dijo, «es un gran honor para mí presentarles por primera vez al nuevo director general y dueño de nuestra compañía, quien tiene un importante mensaje para todos nosotros». La sala entera contuvo el aliento. Las miradas se dispararon hacia la entrada principal, esperando ver entrar a un magnate de traje y corbata. El director del hotel carraspeó y anunció con voz potente: «Démosle una fuerte bienvenida al señor Alejandro Reyes». Se hizo un silencio denso, cargado de curiosidad. Entonces, desde un costado del escenario, apareció una figura. No era ningún desconocido en un traje de miles de pesos. Era Alex, el jardinero, caminando con una calma y una seguridad que nadie le había visto jamás. Vestía unos pantalones sencillos y una camisa limpia, pero su postura, su mirada, ya no eran las de un humilde trabajador, sino las de un líder. Un jadeo colectivo recorrió el salón mientras los empleados se miraban unos a otros, incrédulos, susurrando: «¿Es el jardinero?». La cámara de nuestra historia se enfoca ahora en el rostro de Ricardo Morales. Su piel perdió el color. Su sonrisa arrogante se congeló en una mueca de pánico y confusión, y sus ojos se abrieron como platos. Alejandro llegó al podio, ajustó el micrófono, y sus ojos barrieron la multitud hasta encontrar a Sofía, en el fondo. Le dedicó un casi imperceptible asentimiento, una promesa silenciosa antes de fijar su mirada, ahora dura como el granito, directamente en el aterrorizado Ricardo. El momento había llegado. La voz de Alejandro resonó en el salón, tranquila pero con un filo de acero que cortó el tenso silencio. «Buenos días a todos», comenzó. «Durante las últimas semanas he tenido el privilegio de trabajar hombro a hombro con ustedes, no como su jefe, sino como uno más. He podado los jardines, he limpiado los pasillos
y he visto el verdadero motor de este hotel, su gente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. También he aprendido que un negocio de lujo no se mide por sus candelabros de cristal, sino por la calidad humana de sus empleados. Por eso, decidí llevar a cabo una pequeña prueba, una prueba de integridad. Los ojos de Ricardo Morales se movían de lado a lado, como un animal atrapado. Alejandro continuó, narrando la historia de una cartera perdida y de una trabajadora que, a pesar de sus propias carencias, eligió hacer lo correcto. Luego giró lentamente su cuerpo y clavó su mirada en el gerente. «Señor Morales, esa empleada le entregó la cartera a usted, confiando en su autoridad. Así que ahora le pregunto, frente a toda esta gente que usted dirige, ¿qué hizo con ese dinero? ¿Dónde está la cartera?» El rostro de Ricardo era una máscara de sudor y pánico. Tartamudeó, buscando desesperadamente una salida. Señor Reyes, yo seguí el protocolo al pie de la letra», balbuceó, su voz perdiendo toda su arrogancia. Se registró el hallazgo, por supuesto, y el dinero se guardó en la caja fuerte de la empresa esperando a que el dueño lo reclamara. Es un procedimiento estándar. Intentó incluso contraatacar con una voz temblorosa. Quizá la empleada, Sofía, no le dijo toda la verdad sobre la cantidad que había adentro. Alejandro lo escuchó con una paciencia gélida, y cuando Ricardo terminó de tejer su red de mentiras, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro del CEO. «Entiendo, a veces la memoria nos puede jugar una mala pasada», dijo Alejandro con una calma aterradora. «Por suerte, hoy en día tenemos formas de refrescarla». Entonces, levantó una pequeña mano y presionó un botón. La enorme pantalla detrás de él, que mostraba el logo del hotel, parpadeó y cambió a una imagen en blanco y negro, granulada pero inconfundible. Era el interior de la oficina de Ricardo. Y allí estaba él, de espaldas a la puerta, vaciando con avidez los fajos de billetes de la cartera y metiéndolos en los bolsillos de su pantalón, para después arrojarla al bote de la basura como si fuera un desperdicio sin valor. Un jadeo ahogado y colectivo inundó el salón, seguido de un murmullo que creció hasta convertirse en un clamor de indignación. La mentira de Ricardo Morales quedó expuesta, desnuda y patética, para que todos la vieran. Se quedó paralizado en el escenario, con el rostro desencajado por el horror, mirando su propia imagen en la pantalla como si viera a un fantasma. El hombre arrogante y poderoso se había desmoronado, revelando al ladrón mezquino que siempre fue. La voz de Alejandro tronó, cortando el caos con una finalidad absoluta. También queda despedido por intentar incriminar a una empleada inocente para cubrir su propio crimen. «Guardias, por favor». Como si surgieran de la nada, 2 guardias de seguridad subieron al escenario. No hubo forcejeo. Ricardo, completamente quebrado, no opuso resistencia. Lo tomaron de los brazos y lo escoltaron. Por el pasillo central, en una caminata de la vergüenza, bajo la mirada fulminante de cada persona a la que alguna vez había humillado. Su arrogancia se había convertido en cenizas, y su salida por la puerta principal del hotel no fue como un gerente, sino como un delincuente. El karma, a veces, no es un susurro, sino un trueno. Cuando las puertas se cerraron tras Ricardo, un extraño silencio se apoderó de la sala, el silencio que sigue a una gran tormenta. Alejandro esperó un momento, permitiendo que la justicia se asentara en el aire. Luego, su rostro se suavizó, y su voz, ahora cálida y llena de respeto, se dirigió al fondo del salón. «Señora Sofía García», llamó, «por favor, ¿sería tan amable de subir al escenario?» Todas las cabezas se giraron para mirar a Sofía, que seguía de pie, temblando, en la parte de atrás. El mar de gente se abrió para ella, y esta vez, las miradas no eran de lástima, sino de una profunda admiración.
Su lento caminar hacia el frente fue el de una vencedora. Al llegar, Alejandro le ofreció la mano para ayudarla a subir el último escalón. «Hoy todos hemos aprendido una lección», dijo él a la audiencia, pero sin dejar de mirar a Sofía. «Hemos aprendido que la verdadera fortaleza de una empresa es la integridad de su gente. La honestidad de esta mujer es el activo más valioso que posee el Hotel Estrella del Mar. Por ello, me complace anular su suspensión y anunciar su ascenso. A partir de hoy, la señora García será nuestra nueva supervisora de hospitalidad». Y añadió con una sonrisa, «También recibirá un bono, digamos, del triple del valor que contenía esa cartera». Un aplauso atronador estalló en el salón, un tributo sincero a la mujer que con su callada dignidad les había devuelto a todos la esperanza. Pasaron los meses y la vida en el Hotel Estrella del Mar cambió de maneras sutiles pero profundas. La nueva supervisora de hospitalidad, Sofía García, se convirtió en el corazón del equipo. Ya no vestía el uniforme gris de Center, afanadora, sino un traje elegante que sin embargo no opacaba la humildad en su mirada. Caminaba por los mismos pasillos que antes limpiaba, pero ahora lo hacía con una confianza serena, no para dar órdenes, sino para ofrecer ayuda. Conocía el nombre de cada empleado, sus luchas y sus sueños, porque ella había sido uno de ellos. Se aseguraba de que nadie fuera tratado con desdén, y a menudo se le veía mostrando a una nueva camarera cómo hacer una cama a la perfección, o escuchando pacientemente las preocupaciones de un botones. Bajo su liderazgo, el miedo fue reemplazado por el respeto y la lealtad. Sofía no solo había ascendido a un nuevo puesto, había elevado la dignidad de cada trabajador junto con ella, demostrando que la empatía era la herramienta más eficaz de un verdadero líder. La verdadera recompensa de Sofía, sin embargo, no la esperaba en los lujosos pasillos del hotel, sino en el umbral de su nuevo hogar, un apartamento luminoso y seguro en un barrio tranquilo, donde el fantasma de las deudas y las preocupaciones ya no tenía cabida. La escena final de nuestra historia la encuentra una tarde, sentada a la mesa del comedor, no limpiando las sobras, sino ayudando a su hija, quien luce un precioso vestido nuevo, a dibujar un sol en su cuaderno de tareas. Su hijo Mateo, completamente sano y lleno de energía, juega en la alfombra con un carrito. Al verlos, al sentir la paz que por tantos años le había sido esquiva, una sonrisa genuina ilumina el rostro de Sofía. En ese instante, comprendió que la verdadera riqueza nunca estuvo en una cartera perdida, sino en el tesoro de un corazón íntegro y en la serenidad de una conciencia tranquila. Su honestidad no solo le cambió la vida, nos inspira a todos. Si esta historia ha tocado su alma y cree que los buenos valores deben ser compartidos, por favor, suscríbase a nuestro canal, déjenos un me gusta y comparta este video, para que más corazones puedan recordar el inmenso poder de hacer siempre lo correcto.